En el episodio de hoy tendremos un invitado especial que vendrá a contarnos sobre medicina del estilo de vida, sobre temas de nutrición, obviamente la importancia del descanso y cómo combatir el estrés. Además, reflexionaremos acerca de la salud y el bienestar sin obsesiones. Y recuerda que todos los lunes tenemos nuevos episodios. Somos una, dos, tres mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan, O en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Mi nombre es Annie Sara, Stephanie, y les damos la bienvenida al podcast Lo que no callamos las mujeres. bienvenidos a todas y todos a un nuevo episodio del podcast Lo que no callamos las mujeres. El día de hoy traemos un temazo donde todas y todos nos podamos poder relacionar con un tema que, bueno, habita en nuestro día a día, ¿no? Lo que nos alimentamos, con lo que nos nutrimos día a día. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos aceptó la invitación el doctor Armando Romero, así que le damos la bienvenida a él, por favor, que nos va a dar excelente información acerca de cómo tener ese cuidado, no más allá de lo físico, sino que internamente también. Así que para ir arrancando, queremos agradecerle por su tiempo, ¿verdad? Y porque vamos a tener una conversación muy productiva y yo creo que vamos a tener ese cambio de mentalidad, así como iniciamos el episodio, así como lo vamos a finalizar. Esperemos, ¿verdad? Crucemos dedos. Le damos la bienvenida al doctor y yo quiero saber quién es Armando Romero, el doctor Armando Romero. Bueno, mucho gusto, de verdad que es una alegría poder estar como invitado en este proyecto tan interesante que tienen y tan importante. Y bueno, les cuento un poquito, bueno, mi nombre es Armando Romero, soy médico de profesión. Cuando estaba estudiando medicina, les cuento un poquito qué fue lo que me sucedió. Estaba como en cuarto año aproximadamente y entré un poquito en crisis con la carrera. Porque yo dije, no, no, no puede ser que esto sea todo. Sí, entonces veía el trato frío en los hospitales, el tema del uso de los medicamentos, cómo pacientes eran despachados a morir en casa sin ningún tipo de acompañamiento, cómo se le decía a la gente, no, no hay nada más que hacer, o cómo la gente El sufría trato, ¿no? tanto, era así, sí, sí, eran tantos aspectos y yo decía, no, no puede ser que esto sea todo. Entonces, de hecho, bueno, ese tiempo que pasé por esta crisis, reprobé una clase, nunca había reprobado una clase en mi vida, o sea, siempre había sido excelencia académica porque mantenía beca, o sea, así estudiaba. Y el caso es que reprobé mi primera clase porque decidí no estudiar. pasa. Como protesta. Sí, o sea, como ese conflicto interior que uno vive y que no sabe qué hacer cuando está viviendo estos Ujú. conflictos, ¿no? Pero, como la vida siempre va trayendo respuestas a quien anda buscando, fui descubriendo que había otra manera de hacer medicina. Así es. Sí, que había otra manera más integral, más holística, que pudiese Más contemplar humana. aspectos más humanos, justo aspectos más humanos. Y a lo largo de todos estos años, desde entonces, pues me dediqué a irme acercando a esto, que quizás hoy pudiésemos englobar de una manera como medicina del estilo de vida. Y a eso pues me dedico hoy por hoy. Y esa era la pregunta, ¿verdad? La siguiente que tenía en la mano. ¿Por qué decidir estudiar o profesionalizarse y especializarse en el tema de esto de medicina del estilo de vida? ¿Qué engloba este concepto? Justo es una mirada médica que está orientada no a priorizar el uso de los fármacos Ujú. Mm, o el uso de la parte quirúrgica como lo principal, sino que está considerando cómo la manera en que vive el ser humano ujú. va a influir en el desarrollo, en la progresión, en el retroceso, en la mejoría de una enfermedad o no. Oh, wow. Entonces, la medicina del estilo de vida va a incluir diferentes aspectos. Les cuento un poquito qué aspectos considera. Por supuesto, uno es la nutrición, la alimentación. Otro es la actividad física. Ujú. También el tema del sueño y el descanso. Cómo Ujú. descansamos, cómo Importante. dormimos, ¿sí?
Y cuando hablo de descanso no me refiero solamente a irse a la cama y dormir, sino también Correcto. a la capacidad que tenemos de descansar a lo largo del día, por ejemplo, Ajá. saber parar, saber detenerse, saber renovarse. También va a considerar la medicina del estilo de vida el manejo del estrés y otras emociones. Sí, cada vez Salud está, mental. sí, cada vez está más Demasiado. demostrado, totalmente. Y también incluye aspectos como las relaciones humanas, o sea, cómo interactuamos con otros seres humanos, si tenemos una red de apoyo, cómo es nuestro núcleo familiar, si tenemos amigos, no tenemos amigos, cómo se desarrolla esto, porque todo eso va a influir sobre la calidad de vida de un ser humano. Así que trato de abordar y ir cubriendo estos aspectos en mis consultas médicas. Ujú. Qué belleza. Yo traigo a colación un titular que yo encontré ahí por internet y demuestran algunos estudios que cuando una mujer come saludable, come, no que cocina, ¿vale? Hago la aclaración, ¿verdad? Pero cuando una mujer come saludable, es más probable que todas las personas en ese hogar, en esa casa, pues coman saludable. Yo quiero saber, Armando, cuál es tu punto de vista con esta afirmación, ¿verdad? Si te hace sentido o de repente hay otros factores más profundos. Sí, fíjate que yo suelo dar consulta a veces a pacientes pediátricos, a niños, ¿no? Ujú. Y cuando uno ve un paciente pediátrico, o sea, cuando uno ve niños en la consulta, en realidad a quien tiene que ver uno también es a los papás. Sí. Ujú. Y Correcto. Sí. entonces, en ocasiones he tenido padres de familia que me dicen, no, ocupamos que el niño baje de peso, porque como cada vez es más frecuente que los niños ahora tengan sobrepeso y obesidad, entonces me dicen, ocupamos que el niño coma más saludable. Y entonces yo siempre le hago una invitación. Entonces, quien primero tiene que comer saludable son ambos padres. Y me dicen, pero es que yo no tengo problemas de alimentación, yo no tengo sobrepeso, pero comen mal. Y entonces el niño, o sea, los niños no van a seguir tanto lo que uno les dice como aquello que están viendo, ¿verdad? Es esta máxima de el ejemplo, que es el mejor método de enseñanza que puede existir, básicamente. Y creo que esta afirmación que hacías, Steph, hace referencia a eso. O sea, necesitamos poder ver esto para que otros alrededor puedan también seguirlo de manera natural. A veces no ocupamos Exacto. estar repitiendo, hace esto, haz lo otro, ven, come esto, no comas lo otro, porque cuando los demás ven la manera en que estamos viviendo, algo se activa en ellos, ¿no? Y Ujú. algo puede legar uno a quienes La están alrededor, es influencia. correcto. Solo compartí una experiencia. Yo fui maestra de primer grado en What? 2 escuelas. Sí, y Aquí nos damos cuenta de cosas vi nuevas. porque eran diferentes ciudades, ¿no? Eran diferentes ciudades ahí en Honduras y vi la diferencia exagerada o bien Mm. notoria en el estilo de vida de los padres de una escuela y el estilo de vida de los padres en la otra escuela. Y en una era unos desayunos que yo dije, ¿verdad? Yo ni esto lo como ni en el almuerzo ni en la cena juntos, ¿verdad? Para un niño de primer grado. Y Sí. luego en la otra escuela era más light, ¿verdad? Más desayuno. Y me pareció interesante y lo pensé. Yo dije, qué interesante ver el estilo de vida de los padres, cómo influye en lo que decías Armando, en la alimentación de los niños. Estaba recordando también, hay una enseñanza oriental que dice que el mejor regalo que pueden tener los hijos es padres que están trabajando sobre sí Uy, mismos. O Qué sea, aplauso. lo mejor que bonito. podemos legar a hijos, a sobrinos, de hecho, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, sobrinas, es que ellos puedan ver y reconocer que yo estoy tratando de hacer un trabajo sobre mí, que estoy tratando de hacer actividad física, que estoy tratando de dejar la Coca-Cola, que estoy tratando de comer más saludable, que estoy tratando de leer, que estoy tratando de meditar. Entonces creo que va en esta sintonía pues, de lo que veníamos haciendo, veníamos conversando. Es el mejor regalo que podemos otorgar a aquellos que dependen de un proceso de educación en parte de nosotros. Súper lindo, la verdad. Creo que va muy cierto con lo que podemos dejarle a las próximas generaciones. Y bueno, hablamos mucho del comportamiento de los padres, pero quisiera saber qué se considera, o para vos, Armando, porque me permitió vocearlo, para que sepan, qué significa ser saludable, porque hay mucho de este mito de si una persona se mira delgada o tiene cierto estándar en su cuerpo, entonces significa que no tiene ningún problema de salud, o por lo contrario, ¿verdad? Si se encuentra visualmente en sobrepeso, ya asumimos inmediatamente de que esa persona no se cuida. Entonces, ¿qué es ser saludable?
Sí, vaya, yo creo que ahí habría que recurrir justo a los conceptos fundamentales en salud. La OMS, de hecho, brinda un concepto de salud que es integral, que difícilmente se aplica, pero ellos ya dicen, o sea, salud es un estado de bienestar físico, emocional, social, y podríamos incluir, de hecho, la parte espiritual, ¿sí? Que va más allá de la ausencia de enfermedades. Ujú. Una cosa es la ausencia de enfermedad, pero la otra es, y esta persona realmente está bien, está saludable, ¿sí? Entonces, ahí vemos varias cositas, ¿no? Que hay que contemplar. Primero, saber que la salud va más allá de lo físico. Sí. Primero, eso ya nos rompe el esquema que tenemos. Segundo, es saber que si bien estamos luchando para no enfermarnos, el siguiente escalón va a ser cómo conquistamos bienestar. Entonces, saben que cuando los pacientes llegan a la consulta, yo sé que la mayor parte de la población sabe lo que no tiene que comer. ¿No les pasa eso? Sí, Sí. sabemos que no tengo que tomar Sí. Coca-Cola, sé que no tengo que comer. O sea, la gente sabe qué es lo que no tiene que comer. Y entonces, mi tarea a veces es poder desarrollar una estrategia para que esto se pueda llevar a la práctica, primero, ¿verdad? Y decir, sí, esto no lo tienes que comer, ¿está bien? O sea, cumplamos con eso. ¿Cómo hacemos que esto sea una realidad? Pero el siguiente paso es, ok, una vez has dejado, ¿verdad? Esto que no tienes que comer, ¿sí? O lo has disminuido sustancialmente, la cuestión es, ¿qué sí tengo que comer? ¿Qué sí tengo que ingresar a mi vida y de Cabal. qué no debo yo carecer? Y entonces, porque vamos Ujú. encontrando hoy por hoy que la gente sí dice, sí, vaya, no tengo que tomar Coca-Cola, no tengo que comer churros, galletas y esto, y lo deja y está súper bien, pero ahora es que tiene que empezar a darse lo que no tienen. Y entonces esto va a implicar, por ejemplo, grasas saludables, omega 3, alguna vitamina. Vaya, por no ir tan lejos. Hoy estoy detectando frecuentemente en los pacientes déficit de vitamina D. Pueden haber varias razones detrás, pero una de ellas es a raíz de la pandemia, como estuvimos tanto tiempo Ujú. encerrados y esto, ¿verdad? Con muy poca exposición a luz solar. Entonces, mando a hacer niveles de vitamina D a los pacientes. Baños. Sí, a ver, eso como tratamiento, justo. Y entonces la gente no sabe que tiene esta deficiencia y hay que corregirla porque la vitamina D va a participar en una gran cantidad de procesos y entonces a veces hay que pedirles que tengan estos baños de sol durante 15 minutos en la mañana o en la tarde o a veces hay que suplementar, ¿verdad? En casos que sea muy, muy, muy severa la deficiencia. Pero iba esta idea de que entonces hay que empezar a darse lo que no le fue dado al cuerpo, lo que no le fue dado a la propia salud, Sí. más allá de solamente evitar. Ese es otro escalón, ese es otro paso. Entonces vamos viendo que la salud se convierte en algo bien complejo y que vamos a ir dando escalón, vamos a ir subiendo escalón por escalón hasta ir cubriendo los diferentes aspectos humanos. Algo más que puedo decir, ¿verdad? En este punto es cuando alguien empieza por el tema de cuidar solamente la apariencia del cuerpo, Ujú. Mm. la tarea va a ser poder llevar a esta persona a profundizar cada vez más. Es decir, que ya no importe solamente la piel, sino que también importe el corazón, que Ujú. importe el hígado, que importe su riñón, que importe su sistema digestivo. Después habrá que llevarle entonces a que tenga un buen sueño, que no desgaste su energía y que no la pierda en cosas que no tendría que perderla, que pueda renovarse adecuadamente. Después tendré que llevarla a que pueda empezar a observar su estado emocional, cómo maneja el Sí. estrés, cuál es su estado de emoción más constante, si pasa triste, si tiende a la ira, si tiende al enojo. Después habrá que revisar entonces cuáles son sus perspectivas, creencias alrededor de la vida. Entonces, vas viendo ahí que la salud es Un así de montón de complejo, cosas. así es. Pero trato de verlo y presentarlo como que no sea algo abrumador, sino que Ujú. sea uno de los proyectos más interesantes que pueda tener el ser humano entre sus manos. Y eso, esa palabra proyecto me encanta porque, bueno, creo que nos leíste la mente porque sí estamos interesados en saber cuáles eran los cambios que se habían visto en pacientes a raíz de la pandemia, ¿verdad? Por todos los cambios de vida. Pero ya como poniéndolo un poquito más,
más estrecho, por así decirlo, ¿cuáles son los cambios o cómo cambian las necesidades nutricionales en las mujeres específicamente? No solamente por el estilo de vida, pero también a lo largo de la vida, porque creo que en el caso de nosotras, las tres hemos tenido síndrome de ovario poliquístico, y en mi caso ha sido una batalla eterna y constante, ¿verdad? El sube y baja de peso, el no entender, cuando estaba en Honduras, el no entender que por mucho que hiciera ejercicio, más bien me estaba afectando porque era de alto impacto y un montón de cosas, ¿verdad? Me tuve que educar Ujú. bastante, pero sí quería saber y preguntarte eso, ¿cómo cambian las necesidades nutricionales de las mujeres a lo largo de la vida con todos estos síntomas, síndromes, resistencia a la insulina, con el estrés y el descanso? Sí, bueno, eso sería es Una una pregunta cátedra. bien, bien grande, ¿no? Sí. Cargada. Sí, Es una pregunta bien grande. es un semestre. Pero ¿Verdad, verdad? entiendo tu inquietud. Fíjate que mientras hacías la pregunta me resonaba algo adentro, ¿no? Porque trato de ver qué me resuena cuando alguien hace una pregunta. Y hay un asunto aquí bien interesante detrás de todo esto, ¿sabes? Y suena abstracto, pero en realidad tiene una realidad práctica. Y es que el cuerpo tiene una sabiduría, Sí. ¿sí? El cuerpo tiene una sabiduría y tiene una capacidad de ir dictando cuáles son sus necesidades a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Que por la forma en que vamos viviendo, perdemos la capacidad de escuchar la sabiduría del cuerpo y lo Ujú. que, lo que requiere momento a momento. Y entonces esa pérdida de conexión con el cuerpo y con su propia sabiduría, entonces nos hace asumir patrones de comportamiento alimenticio, de ejercicio, que alejan pues de lo que sería saludable para ese momento y para esa condición. Es como un ejemplo bien, bien puntual, ¿no? Cuando en el día a día tu cuerpo te va diciendo qué necesita, qué Ujú. requiere. Tenemos la capacidad de detectar si necesitamos un poco de carbohidratos, si necesitamos grasa saludable. ¿Saben cómo que es esto? Es como la sensación de sed. ¿Por qué el cuerpo experimenta sed? El cuerpo dice, activa una señal de alarma, que es la sed, para decirnos que necesitamos consumir agua. Hoy por hoy, ¿qué pasa? Hay gente que ya ni se da cuenta que siente sed. Uno. Segundo, o que tiene alterado este mecanismo de información. Segundo, pasa que escuchamos algo de que tenemos sed, pero la manera de satisfacer la necesidad se hace a través de las vías equivocadas o poco saludables. Entonces, ¿pero qué pasa? Pero el cuerpo te está dictando algo, el cuerpo te dice hacia dónde tenés que moverte, el cuerpo te dice si tenés que pararte en este momento de tu silla, porque tenés que Ujú. estirar los músculos, tenés que estirar la columna, hacer algún movimiento para que no entre en contractura y evitarte un dolor y todo lo demás. O sea, el cuerpo nos está diciendo momento a momento Ujú. lo que necesita. Pero, repito, hemos perdido la capacidad de escuchar al cuerpo y eso nos Eso. lleva entonces a esos patrones equivocados. Entonces, creo que una primera recomendación ante esta pregunta tan grande sería esta, necesitamos volver a habitar el cuerpo. Necesitamos Mm. esa capacidad de estar en casa. O sea, Ujú. yo le digo esto a los pacientes, o sea, tu cuerpo es tu casa y el problema es que estamos ausentes de casa. Ujú. Porque Y estamos entonces distraídos. Mm. estamos distraídos en este Muy corre-corre que nos ocupado, plantea sí. la vida, muy ocupados, Definitivamente. ¿sí? Sin escuchar lo que pasa dentro de casa. Entonces, creo que la primera tarea justo para esto va a ser poder habitar la casa otra vez. Y a partir de ahí entonces van a venir toda una serie de situaciones que nos van a ir orientando hacia dónde tenemos que movernos. Ok, partiendo de ese principio, bueno, porque si la pregunta es bien grande, es cómo nos movemos a lo largo de Sí. la vida en el caso de la mujer. Creo que otro punto importante va a ser esto. Es que la vida de la mujer, y bueno, y del hombre también, están marcadas por etapas, por ciclos, ¿sí? Ujú. Esto
esto también es natural, porque la vida es cíclica, la vida es rítmica. Ujú. Y Ujú. creo que es hermoso observarlo en el periodo menstrual de la mujer. O sea, hay una intuición en ese periodo y las condiciones psicológicas, mentales de la mujer van cambiando, de hecho, a lo largo del ciclo menstrual. De hecho, Sí. o sea, cuando el ciclo se comprende bien en sus diferentes facetas, más allá de lo biológico, se sabe que hay momentos de este ciclo menstrual donde la mujer está más creativa y que tiene que Ujú, aprovechar eso. Hay momentos de ese ciclo menstrual que le llevan hacia adentro para que ujú. interiorice y revise y conecte. Y hay momentos que son hacia afuera y así, ¿verdad? Pero ¿por qué mencionaba esto? Porque en esta pregunta que hacía Sara, el segundo aspecto va a ser poder conocer y familiarizarnos con las diferentes etapas de la vida. Y entonces, ¿cómo pasa una niña de ser niña a ser adolescente? Esto se ha convertido en algo traumático La porque no pubertad. tenemos, sí, sí, y lo que pasa es que no tenemos quien acompañe en ese proceso y ayude a hacerlo de la forma más natural. Correcto. Información, La información apoyos. es una, pero también sucede que, ¿saben qué pasa en las antiguas tradiciones y en los antiguos grupos humanos? Habían personas encargadas de hacer que uno pudiera hacer la transición de una etapa a la otra de la forma más natural. Mm, Entonces estaban las sabias y los sabios del pueblo, las ancianas, los ancianos del pueblo que acompañaban ujú. en este proceso. Pero como esa sabiduría se Qué pierde, bonito. entonces ya, Que hasta ritualizaban. sí, habían los ritos y los ritos son importantes, como decía el Principito, ¿no? No sé si Ujú. lo ves en este libro y donde habla de la Sí, importancia de sí. los ritos, que le dice el zorro al Principito, necesito que vengas a las 4 de la tarde, no antes, no después, porque entonces mi corazón se va preparando para ese momento en que vas a llegar. Entonces es un rito y los seres humanos necesitamos ritos para poder vivir una vida más en armonía. Entonces lo que nos pasa hoy es que, uno, tenemos desconocimiento de esas diferentes etapas de la existencia de la mujer, ¿sí? De cuáles son estas, y por otro lado, no hay Sí. quien nos acompañe porque no tuvieron la oportunidad también de desarrollarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ujú. Convertirnos nosotros mismos en esos seres humanos, en esas mujeres que puedan acompañar a otros en ese proceso. ¿Saben cómo qué es esto? Esto es como el tema del duelo, la pérdida, ¿no? Cuando muere alguien o cuando está en ese proceso de una enfermedad terminal, la pregunta es, ¿cómo acompaño a morir? ¿Cómo acompañar en el buen Ujú. morir? Pero para acompañar en el buen morir, uno tendría que haber tenido cierta conexión con esto hasta cierto punto. Qué Entonces, interesante, el buen morir. el buen morir, sí, justo. Y hay procesos de formación para esto. Entonces, pero recalcaba esto por esto de Sara, ¿verdad? Que dice cómo transitar esas diferentes etapas. Entonces, ese va a ser el siguiente punto. Poder reconocer cuáles son esas etapas y cuál es la manera más natural de pasar por ellas, que sea lo menos traumático Sí. posible. Entonces, habiendo reconocido cuáles son esas diferentes etapas, la niñez, la adolescencia, bueno, entonces en la adolescencia, la nutrición de la mujer, ¿sí? Y del adolescente, va a requerir un acompañamiento psicológico muy importante porque justo la parte emocional del ser humano en esa Ujú. adolescencia se activa, ¿sí? Se pone en juego y uno empieza a sentir lo que nunca había sentido y que el miedo, la vergüenza, Un que mix la de culpa, que emociones. un mix de emociones. Entonces, la nutrición va a tener que llevar un acompañamiento también de la parte psicológica porque la adolescente está definiendo en cierta manera su identidad, ¿sí? Su identidad, quién es, cómo la ve el mundo, cómo se ve ella a sí misma, está construyendo, bueno, esta palabra de la autoestima, ¿verdad? Yo prefiero otras palabras, pero para mayor Ujú. comprensión, esto de la autoestima, entonces, si nos enfocamos solamente en la nutrición, pero sin este acompañamiento, entonces la nutrición puede ser algo problemático y que yo lo estoy viendo frecuentemente ahora, la cantidad de niñas o adolescentes que están eligiendo no comer, saltarse tiempo de comida, Terrible. ¿sí? O sea, a veces tengo adolescentes que comen una vez al día, pero ¿por qué? Por el modelo de la adolescente que tiene que haber, de la expresión y todo esto, ¿no?
Entonces, van viendo ahí, entonces podríamos recorrer cada una de las diferentes etapas con este conocimiento. Entonces llegamos a la mujer adulta, activa, imagínense ustedes que están estudiando un doctorado, trabajando, haciendo investigación y todo lo demás. O sea, ¿qué implica? ¿Cuáles son sus necesidades en momento a momento? ¿Cómo va, Ujú, cómo va pudiendo acoplar su vida profesional con su forma de cubrir su alimentación? ¿Cómo hacemos de esto algo práctico? ¿Cómo vamos como armando ahí algo para que sin necesidad de abandonar su vida profesional, que también va a ser importante, no descuide este aspecto de la alimentación? Y ahí, justo en esa etapa va a ser importante esto, porque si no, entonces vamos a desarrollar más riesgo de todas estas enfermedades que están predominando ujú, y que la ujú. resistencia a la insulina, que el sobrepeso, que la obesidad, la cantidad de problemas tiroideos que hay hoy en día, la cantidad de enfermedades autoinmunes en la mujer, que también está es mayoritario, ¿verdad? Pero va a estar asociado pues a la forma de comer, a la forma de vivir y todos estos factores. Entonces, no sé, Sara, ahí si quisieras como hacer alguna pregunta en algún aspecto particular, pues, en ese sentido. No, pues la verdad me ha encantado tu respuesta porque es bien integral y Sí. es algo que como adolescente, ante la ausencia ya de tratar la parte de salud mental, pero siempre me preguntaba cómo transicionar en estos cambios. Y bueno, y ahorita que soy mamá lo pude ver que al fin, poquito a poco, voy estableciendo una relación saludable con la comida y la nutrición y todo lo integral de que hablabas, porque es definitivamente otro mundo, es otro mundo. Sí. Entonces te agradezco la respuesta porque creo que tocaste puntos bien, bien importantes, no solo para nosotras, pero para quienes nos escuchan, porque abre la mente y definitivamente nos llama a la acción, a ver esas partes que no habíamos visto y actuar. Y eso me gusta, entonces no. Pues de mi parte, todo cheque. Y yo sí quiero agregar aquí, solo para profundizar un poquito más y tal vez contar de mi experiencia, pero yo al momento de ser diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico fue en Honduras, pero a lo que voy yo es que el primer tratamiento fue, tenga, pastillas anticonceptivas, ¿verdad? Y eso fue santo remedio, se Ush, suponía, ay, ¿verdad? no. Sí. Y bueno, yo seguí con el tratamiento y todo, pero a esto voy que después me vengo para Estados Unidos unos años más después y me doy cuenta cuando voy a mi primera cita con la doctora que me dice ella, a vos te estaban tratando solamente algo temporal, no te estaban Ujú. tratando la causa, la raíz de lo que tenés. Entonces ahí es cuando ella entró con, ok, miremos más allá de este concepto de medicina occidental, ¿verdad? Es solo lo químico, sino vayámonos más a la nutrición, vayámonos más a lo emocional, a esa como idea de la salud integral, ¿verdad? Y miremos cómo solucionar con suplementos más allá de químicos naturales, con la comida también, que ahí fue cuando me di cuenta de todo este universo de también las investigaciones que se han hecho de la resistencia a la insulina, el tratar de dejar el gluten, la Ujú. lactosa, que es súper difícil en la dieta hondureña, pero quisiera saber, ¿verdad? Con esta mezcla, ¿qué ha pasado, verdad? Porque mucho se nos mete de la medicina química, científica, ¿verdad? Occidental, pero más allá de eso, esta mezcla y me interesa mucho por tu punto de vista, ¿verdad? Que estás tratando de ver todas esas conexiones y ver un lado un poquito de esta parte hereditaria, parte de salud natural y demás. Sí, yo creo que es un ejemplo bien claro esto que te ha tocado, Ani. Y es bien duro porque de hecho es lo que la mayor parte de los pacientes experimentan y viven en nuestro sistema. Hay muchas razones detrás de esto, ¿verdad? Uno va desde que ya hemos dicho, en la Facultad de Medicina no se ve más allá de que tratamiento farmacológico, ¿sí? Segundo, es que nuestro sistema de educación en las facultades está enfocado en la parte patológica y muy poco se reconoce de lo que es sano. Eso. Saben que esto de hecho ha pasado con la psicología. Por eso las nuevas corrientes de psicólogos están enfocados ahora no solamente en lo patológico, es que la psicología antigua, o sea, en sus inicios, ¿no? Ujú. Se enfocaba únicamente en describir
las características de lo patológico, pero no se describía cómo era un ser humano con emociones estables, cómo era un ser humano feliz. Y todo va conectado, ¿no? O sea, eso es lo que como que nos cuesta entender, que tanto lo de afuera con lo de adentro va conectado, y usualmente nos quieren dar la melatonina para dormirnos, o nos quieren dar el antirreflujo por el reflujo que nos produce, y es productos de estrés, productos de Sí, ansiedad, cosas internas que no sabemos somatizarlas más que externamente con el cuerpo, sí, ¿no? sí, ahí con eso que dices también, es que nuestra mirada de nuestra percepción de la realidad está fragmentada. Y entonces, ¿qué Ujú. necesitamos hacer? Recuperar la capacidad de ver la realidad en sus múltiples dimensiones, en sus múltiples facetas y verlo como un todo. Porque hoy Sí. pensamos que la existencia humana es el cuerpo físico, Ujú. pero hay que ir más allá. Y entonces en la medida en que nosotros como pacientes, nosotros como médicos también, vayamos desarrollando esa visión más abarcativa de la vida misma, entonces vamos a ir incorporando esto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, o sea, ¿cuál es el abordaje que yo te voy a hacer en la consulta? Y si llega la paciente, por ejemplo, con resistencia a la insulina, es tratar de descubrir, ¿y qué ha hecho que esta resistencia a la insulina surja en esta paciente? Hay factores que van a ser desconocidos. Por supuesto, como en todas estas enfermedades, el síndrome ovario poliquístico, o sea, no se sabe, o sea, así con claridad que hay, porque puede Ujú, ser, es ujú. multifactorial. Vaya, hasta casos de hipertensión Y en arterial. todas las mujeres es Exacto. diferente también. Y es Mm. diferente, y cómo se expresa y cómo lo vive. Entonces, por eso va a ser importante que veamos más allá de la enfermedad, veamos al paciente enfermo, es decir, Ujú. no en esta mirada de la medicina, de la salud, no hay enfermedades, hay un paciente, un ser humano que padece una enfermedad, que es diferente. Entonces es este paciente particular, cómo vive esta enfermedad, de dónde le viene, qué se la va a potenciar, qué va a aumentar su resistencia a la insulina. Por ejemplo, la resistencia a la insulina puede ser potenciada por el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés genera toda una cascada en el cuerpo que moviliza toda una serie de moléculas, de sustancias que favorecen pues la resistencia a la insulina. Entonces, yo tengo que detectar si en ese paciente particular es el estrés lo que le va a desencadenar más su resistencia a la insulina, por más que esté con el medicamento, porque si el estrés sigue, lo que va a hacer es que va a requerir más medicamento, más Cabal. dosis, más frecuencia, si no trato Sí. el problema de base, a menos lo que yo pueda reconocer. Entonces, cuando uno está experimentando una enfermedad, yo siempre menciono esto, mira, para mí la enfermedad es una maestra. La enfermedad llega siempre como bueno, una enseñanza. Bueno, pero a veces hasta hay un resfriado podemos extraer, si alguien se enferma frecuentemente del sistema respiratorio, uno dice, o sea, pero ¿qué pasa en esta persona? Ayer me llegó un paciente que me decía que le daban 6 faringoamigdalitis al año. Y me dice, sí, me van a quitar las amígdalas. Y le digo, bueno, está bien, pues si te quitan las amígdalas y lo decidí, ya está, pero la cuestión es, ¿qué hace que tu cuerpo, más allá de que si las amígdalas están muy grandes, que tu cuerpo esté predispuesto a tener estas infecciones frecuentemente? O sea, ¿qué hace esto? ¿Qué le está pasando a tu sistema inmunológico? ¿Y qué hace que el sistema inmunológico no funcione adecuadamente? Entonces, el asunto va a ser, si la enfermedad llega, sea la que sea la enfermedad, sea un cáncer que es siempre tan fuerte, no tan impactante, la pregunta es, ¿qué puedo yo aprender de esto? ¿Qué me quiere enseñar esta enfermedad? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Hacia dónde me quiere mover? Porque es lo que decía Steph. O sea, me dan el medicamento para combatir el reflujo, la acidez, pero entonces, si la cuestión es que el cuerpo me quería decir algo, va a tirar la enfermedad o el síntoma por otro lado. Ujú. Te resuelven la acidez y esto, pero te lo va a tirar por otro lado. Entonces, entonces, hay que tener esa capacidad de ahondar y siempre preguntarse esto, ¿qué me quiere decir esta enfermedad? Ujú. Y entonces Correcto. uno va cubriendo y dándose cuenta que hay muchas cosas que cambiar alrededor. Siempre la Uf. enfermedad va a ser una invitación a una aventura diferente. Qué interesante punto de vista. Me gusta. Y creo que algo que, volviendo un poquito a la plática que teníamos,
algo que nos impactó, creo, a las 3 fue esto de las adolescentes, ¿verdad? Y cómo están muy preocupadas por su peso y limitar en sus tiempos de comida. Y quiero tal vez esclarecer no sé si es mito o no, pero se nos ha dicho mucho que a las mujeres les cuesta bajar más de peso que a los hombres. Y hay mucha frustración por parte de la mujer en la pérdida del peso, ¿verdad? Nos concentramos mucho en ese número, en la báscula, ¿verdad? La satanizamos y no nos fijamos en lo que es la grasa corporal, más allá del peso, más allá de ese número. Entonces quisiera saber, ¿es esto verdad? ¿No es verdad? Claro, yo sé que los metabolismos entre hombre y mujer varían mucho, pero ¿cuál es este punto de vista, Armando? Aquí entran en juego varias cosas, ¿no? Es que un tema de sobrepeso y obesidad lleva asociado otra serie de factores. ¿Saben cómo qué es esto? Esto es como la depresión. La depresión antes era considerada una enfermedad psiquiátrica y ya estuvo. Pero hoy por hoy se sabe que la depresión es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Va a involucrar diferentes partes de todo el cuerpo. Entonces, se sabe que los pacientes que tienen depresión tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de morir por un infarto de miocardio que una población, alguien que no tenga depresión. Se sabe que la gente que tiene depresión tiende a tener más problemas digestivos que pacientes que no lo tienen. Se sabe que quien tiene depresión va a tener mayor alteración del sistema inmunológico que quien no tiene depresión. Entonces, la depresión se ha convertido en algo sistémico que incluye diferentes aspectos del cuerpo, de diferentes órganos, sistemas funcionando. Entonces, con el sobrepeso, la Wow. obesidad, acontece algo similar. ¿Sí? Cuando pensamos en sobrepeso y obesidad, no es solo el exceso de grasa o un par de libritas más. No es ahí el asunto, sino que, otra vez, va a implicar múltiples sistemas. Va a implicar desde estados, Ujú. enfermedades, o sea, estados mentales, emocionales, como la misma depresión, la ansiedad u otro tipo de trastorno, hasta un estado de inflamación. Vaya, detrás de, detrás de todo paciente sobrepeso, con obesidad Ujú. particularmente, uno detecta inflamación sistémica leve. ¿Qué significa esto? Un paciente con obesidad está inflamado. O sea, cuando digo que está inflamado es Mm. su sistema inmunológico está generando inflamación. Es una inflamación leve que parece no generar nada a corto plazo, pero a largo plazo es lo que desencadena una gran cantidad de problemas de salud y que van a ser los que van a desarrollar mayor frecuencia de enfermedades y de muertes. ¿Sí? Es inflamación sistémica Wow. leve. Entonces, ¿y qué pasa? Por ejemplo, el estrés, o sea, el estrés en su aspecto disfuncional, porque el estrés tiene una versión, tiene una variante saludable, sí, pero en la parte patológica, el estrés genera inflamación. Sí, al estrés se le suele O denominar, sea, o sea que los hombres son más relajados y las mujeres somos más estresadas, ah, porque yo no consigo bajar de peso. fíjate que, no, justo no, pero fíjate que a ese punto iba, es que hay varios factores que hay que considerar y sobre todo el tema hormonal. Por ejemplo, una mujer que tenga Ujú, resistencia a la insulina va a ujú. tener más problemas para bajar de peso que Ay, quien no las la tiene. hormonas. ¿Sí? Ay, sí, Sí, hormonas. justo. Entonces entra en juego todas estas hormonas. ¿Por qué? Porque lo que hace la insulina es Disparar. que, sí, dispara y favorece la acumulación de grasa, esa reserva de grasa. Entonces Sí. hace que si está muy elevada y que si realmente no está controlada, entonces la mujer tenga más dificultad para bajar de peso. No solo eso, vamos otra vez al estrés. Ujú, Si está muy estresada, la mujer está muy estresada y tiene altos niveles de cortisol, sí. el exceso de cortisol le va dificultando la pérdida de peso también. Y así vamos viendo diferentes ejes que condicionan esto. Pero entonces habría que ir también a los aspectos psicológicos, los aspectos mentales que hay detrás. Me llegó una paciente hace poco que me dice, ¿saben? Ella comía el desayuno poco y el almuerzo era saludable, pero la cena no la hacía. Pero Ujú. en la noche estaba trabajando en su tesis de maestría. En la noche, todas las noches come churros, Churros, ya me galletas, imaginé. Coca-Cola. Sí,
¿sí? Entonces, cuando está trabajando en su Lo más tesis. Entonces, práctico. Lo rápido, lo práctico. claro, claro. El estrés. Pero fíjate que yo trataba de entender, o sea, ¿qué hay detrás? Yo digo, Ujú. o sea, que tu tesis te está generando mucho estrés en este momento. Está pronto a finalizarla. Y me dice, no, no, no es eso, me dice. Yo traté de ahondar. ¿Desde cuándo empezaste a tener este comportamiento Ajá. de comer eso todas las noches? Y entonces me dice, creo que voy a llorar, me dijo. Y se le Oh, humedecieron los ojos porque recordó cuándo fue que esto se activó. Ujú. Y entonces me dijo, yo como eso, me dice, porque creo que es el único placer que tengo a lo largo del día. mm, No tengo Uy, qué otro fuerte. sentimiento de bienestar, de placer o de alegría más que cuando como esto todas las noches. Y entonces, no lo recuerdo en sí. ese momento, pero creo que fue justo cuando tuvo una separación. Ya voy a llorar yo ¿Sí? también. Y es fuerte, porque me dijo, creo que voy a llorar, y se le humedecieron los ojos cuando recordó esto. Entonces, ¿qué les quiero decir? O sea, esa conducta empezó en algún momento, y entonces, pero en ese momento hubo algo que desencadenó ese Que lo comportamiento, detonó. que lo detonó. Entonces, hay que poder ir a esas raíces profundas también. Entonces, hoy por hoy, por supuesto, sí, si bien la mujer va ocupando cada vez más lugar, va conquistando Ujú. estos espacios, ¿no? Va haciendo reconocimiento de su propia valía, recuperando esta fuerza, este poder interno que tiene, pero, o sea, eso no quita que hayan siglos de dolor atrás, ¿sí? Sí. Siglos de dolor por todas las mujeres que han antecedido este proceso, todo lo que se ha experimentado, y también dentro de su propia historia particular, dentro de su propia familia. Hay historias, o sea, hay dolor, hay cuerpos de dolor acumulados ahí que le condicionan y le hacen vivir lo que está viviendo. Y fíjate, Armando, que igual a mí me detonó un tema que acabas de mencionar, esta historia de tu paciente. En pandemia creo que muchas mujeres, muchas personas, muchos hombres se van a relacionar conmigo. Yo recién regresaba de mis estudios superiores y regresé a encerrarme en la casa. Ya te imaginas el estrés que eso me pudo haber generado a mí. Yo ya estaba lista para enfrentarme otra vez al mundo laboral, ¿verdad? A la mayoría de nosotros nos pasa, nos empezamos a comer las emociones. Tengo como una disyuntiva entre mencionarlo así en voz alta, ¿verdad? Pero eso es lo que efectivamente sucede. No sabes manejar tus emociones el mecanismo más sencillo es pues comiendo la comida que te causa placer. Ahora, cuando ya te empiezas a comer, Llenando el vacío llenando el emocional. vacío emocional y empezaba, y no que me comía la zanahoria y que el pepino, no, ¿verdad? O sea, eran alitas, hamburguesas, papas fritas, lo peor que le puedes traer al cuerpo, ¿no? Y llega un punto en que caes tan bajo, pero tan bajo porque no reconoces tu cuerpo, no, la ropa no se identifica con tu cuerpo tampoco. Y ahí cae ese bombazo de realidad y fue como, no, hasta aquí. Y te lo digo, fue un año que me sometí en este proceso y aumenté 20 libras. Y no es el número, es la conciencia donde lleve mi cuerpo, ¿no? Y cómo tuve que hacer un trabajo muy arduo, muy terapéutico, muy mental, de llevarme a un mejor puerto, ¿no? Y fue a través del ejercicio y de comer mucho mejor y decir en mi vida nunca más me vuelvo a llevarme a esos puntos, porque no vale la pena, ¿verdad? Y yo creo que ese es un punto muy importante también a considerar, ser conscientes. Y cuando a tu paciente le hizo clic, Sí. ella en ese momento reconoció, yo hago esto por esta causa y ahí empiezas a sanar. Yo creo que eso es lo más valioso de esa anécdota y de la mía, que en ese punto uno empieza a sanar. Y a algunas personas nos cuesta mucho llegar a ese punto y a otras personas pues están más iluminadas, ¿no? Sí, sí, esto que mencionas hay un momento en que cae como decimos en Honduras, no cae el 20 de algo en que te das cuenta. Y, Sí. sabes, yo con esto que mencionas me movió algo bien profundo y es una frase, una enseñanza de un monje budista vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh. Y él dice esto, dice, sin barro no hay loto, no temas al barro. Ujú, Entonces, él dice, ¿por qué mencionó ujú. esto? Porque uno a veces puede ver hacia atrás y sentirse avergonzado por el barro que ha tenido, pero es importante poder sentir hacia eso que viviste y que estás viviendo, sí, como esto que decías ahora, ¿no? No sé si este es el nombre o cómo expresarlo, si lo cuento ahora de esta manera, y entonces es que uno
que uno necesita poder reconocer que ese barro permite que surja la flor de loto, esa flor blanca, no tan pura, Ujú. tan hermosa, y que no debemos tener miedo al barro siempre y cuando nosotros pues nos pongamos en esa disposición al darnos cuenta de hacer un trabajo sincero y honesto, y que como dices tú, toma un tiempo y no siempre es fácil, y a veces va a Sí. requerir múltiples intentos, múltiples intentos. Yo suelo contar esto, fíjate, de estos procesos, que la gente piensa que el proceso es lineal. No. Comenzar, Sí, comenzar y sí, justo, recomenzar. una y otra vez. Sí. Sí, nunca es lineal y saber que va a requerir múltiples intentos, múltiples comienzos, con diferentes estrategias cada vez. Y, y eso es la vida, pues. O sea, ¿por qué vas a esperar algo diferente? O sea, si te sale bien a la primera, maravilloso. Pero si no, date cuenta que esa es la vida y que así va a ser. Y vamos a retomarlo una y otra vez con mucha gentileza ese proceso, ¿no? Con mucho amor, creo. Y cerraste espectacular porque mencionaste empezar poquito a poquito, ¿verdad? Esos pasos. Y quisiera saber por dónde podemos empezar, cuáles son las acciones que podemos tomar para ser más saludables, para tener este concepto de salud integral, para tener este estilo de vida que tanto hablamos aquí. ¿Cuáles son esos pasos? Yo diría que si queremos empezar a ordenar un poquito y armonizar la propia vida, tratando de conquistar esa salud, ¿no? En los diferentes aspectos, el punto de partida va a ser reconocer dónde estamos hoy. Ese reconocer dónde estamos hoy va a implicar, pues, hay diferentes maneras de hacer esto. Saben que yo suelo trabajar con diarios de alimentación. Mm, ¿Qué es esto? Les suelo dejar la tarea a los pacientes que durante unos 7 días vayan registrando todo lo que se van comiendo, Mm. momento a momento. ¿Sí? No que hagan, el domingo voy a apuntar todo lo que me comí en la semana. No, es hacerlo momento a momento. Sí, es súper, es una, Aplazar. es una, una práctica muy, muy hermosa, creo, porque revela un montón de Lo cosas. vamos a hacer. ¿Sí? Revela un montón de cosas. Pero la idea es, vean, poder observar sin juicio. Eso también son enseñanzas orientales, ¿no? Poder observar sin juicio. Y entonces uno va escribiendo y dice, bueno, me tomé una Coca-Cola en la mañana, desayuné Coca-Cola, Juepucha. 3 huevos, una cucharada de frijoles, qué sé yo, lo que va surgiendo, ¿no? Entonces, esta práctica lo que permite es poder ver dónde está uno en la alimentación, cómo está. Y entonces eso en alimentación, ¿verdad? En ejercicio podrías hacer algo similar y es, vale, hoy con toda esta tecnología que hay que utilizar a favor más bien, sabemos que están estos teléfonos, estos relojes, Smartwatch. smartwatch, ¿no? Ujú. Sí, que Me cambió la vida. sí, que nos dan información sobre cuánto estamos caminando, cuántas calorías estamos quemando y eso. Entonces, llevar registro de esto. A nivel emocional pasa Mm. similar. Si las diferentes corrientes, de hecho el estoicismo, que es una corriente filosófica antigua que se está poniendo mucho de moda hoy en día, recomiendan llevar un diario y por la noche hacer registro de lo que acontece en el día, las cosas que hicimos Qué bien, las cosas que interesante. podríamos haber hecho mejor. O sea, es porque como que esa idea del diario parece adolescente y novelesco, no, pero es una práctica Es de súper comporte, efectivo. sí, totalmente. Realmente. Entonces, esa creo que va a ser la primera tarea, darnos cuenta dónde estamos hoy. Por ejemplo, hacerte un chequeo médico, ver tus exámenes de laboratorio, para ver cómo, Ujú. cómo estás, ¿no? Y tomar esas medidas. Si se puede hacer, vaya, en nutrición, vaya, hacemos bioimpedancia para ver estos porcentajes de grasa, para que el asunto vaya más allá del peso, como bien decían ustedes. Entonces, y poder saber cómo está tu masa muscular, cómo está tu consumo de agua. Creo que ese va a ser el punto de partida. ¿Dónde estoy hoy? Sí, porque es bien Ujú. difícil trabajar con lo que no se conoce, si no se sabe el estado actual de las cosas. Cuando yo veo temas de estrés, me toca incluso cubrir aspectos como manejo del tiempo y el dinero. Porque, bueno, quieras o no, ¿verdad? Todo el mundo hoy se siente con falta de tiempo y eso genera estrés, o tiene asuntos económicos y eso genera estrés. Entonces, ¿qué hay que cubrir? Hay que O ver cómo está ambas. o ambas. O ambas unidas mezcladas. Total. Entonces, ¿qué hay que hacer, por ejemplo? Entonces, ahí, para un buen manejo del estrés, para mejor salud emocional, hay que ver cómo está mi tiempo hoy. O a otros pacientes yo les dejo la tarea de este mismo diario, solo que cada 15 minutos van registrando todo lo que van haciendo para ver en qué se les va el Qué tiempo. bonito. ¿Sí? O sea, ¿en qué Ujú. se te va el tiempo? Date cuenta. Y a partir de eso, uno parte. Igual con la economía, ¿verdad? Que sabemos que, bueno,
punto básico para presupuesto es detallar ingresos y egresos día a día. Entonces creo que ese va a ser el punto de partida, chicas, de esto, de ese proceso de transformación. Creo que es un buen punto para iniciar. Y fíjate qué interesante, porque yo hice ese mismo ejercicio y yo saqué mi contabilidad y noté cuánto se me iba en comidas rápidas por envíos. Y yo dije, no, 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 por aquí no va bien la cosa. Entonces, esos registros son súper importantes tenerlos en mente, porque ahí tú eres como que tienes rendición de cuentas sobre tu propio ser. Entonces, yo creo que es un paso muy fundamental. Y bueno, quiero solo como cerrar, Armando, muchísimas gracias por toda la data, toda la información que realmente nos ha llegado al corazón, a la cabeza, al espíritu. Yo solo quiero cerrar con un dato y es sobre Honduras. ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema de salud para que el enfoque no esté divorciado en los conceptos del exterior, de lo patológico, de la clínica? Y cómo podemos combinarlo con nuestro espíritu, con nuestro ser, y cómo esto podemos vincularlo con nuestra nutrición, o sea, que no miremos la salud de una manera aislada, sino que podamos conectar esto y que eso se pueda implementar en nuestro sistema de salud. Yo creo que esta pregunta es muy hermosa porque habla sobre futuro, pero también sobre presente, o sea, qué tenemos que hacer hoy, ¿no? ¿Sabes que sí? Yo sueño algo, es que desde la escuela nos estén empezando a educar en qué tenemos que comer, Ujú. cómo tenemos que realizar la actividad física, Sí, temas, aspectos de inteligencia emocional, todo eso, o sea, hay que empezar a darlo desde que estamos pequeños, porque es más fácil ahí que esta semilla se vaya sembrando y a que cuando llega, o sea, cuando llega a nosotros, ¿no? Ya de adultos. Entonces creo que eso va a ser una de las prioridades. Yo participo de una ONG que se dedica a promover filosofía, cultura, voluntariado, y justo un proyecto que estoy llevando a cabo ahora dentro de la organización es promover inteligencia emocional para niños de escuela. ¿Y por qué? Porque me interesa esto, porque sé que no está, sé que lo necesitamos, todos lo necesitamos y que hay que empezar a introducirlo. Entonces, aspiro a que un día, ojalá que el sistema de salud y el sistema de educación puedan trabajar en conjunto en así esto es. y que entonces salud pueda involucrarse en educación y la educación no esté desligada de la salud y que como parte del currículum de formación en escuelas, en colegios, esto esté incluido. Y también que en el sistema mismo de medicina, el estilo de vida sea una de las materias a las que más se le Sí. dedique atención y tiempo. ¿Sí? Y que el tema de inteligencia emocional, de salud emocional también esté incluido y que los médicos, que todo el personal de salud, enfermeras y el resto puedan tener herramientas para hacer abordajes prácticos y derivaciones a tiempo dentro del mismo sistema de salud. Sí, por supuesto, yo no voy a quitar el papel al cirujano, mi papel es médico, ¿no? Sin embargo, puedo orientar al paciente y decirle, quizás le serviría hacer psicoterapia en este caso, en este momento. Entonces, creo que ese pilar, educación en los diferentes niveles de formación del ser humano, van a ser fundamentales, ¿sí? Y este trabajo multiequipo, multidisciplinario y esta unión entre los diferentes sistemas. Y no está tan lejos lo que tú dices, ¿verdad? Ese sueño. Yo lo he visto con parientes que tengo en España, que de los chiquitos, ellos lo que se nutren en las escuelas es vegetales, son las grasas saludables, son los carbohidratos saludables, la proteína y nada de la chuchería que hablamos, ¿verdad? Entonces sí podemos alcanzar esos niveles con educación porque lo hacen desde las escuelas, desde los chiquitos. Y obviamente cuando llegan más adultos, pues no llegan a estas crisis que hoy por hoy tenemos nosotras, ¿verdad? Que nos cuesta un poquito este concepto del bienestar y esta medicina con ese punto de vista integral. Pero bueno, aquí hemos hablado entre nosotros, nos destapamos un poquito, pero bueno, y los demás que quieran tener una cita contigo o una cita en tu consultorio, ¿a dónde te pueden encontrar? ¿A dónde te pueden hallar en redes sociales o físicamente? ¿Cómo están tus servicios? Contanos para que también puedan tener una aproximación más tú con ellos y ellos contigo y puedan acercarse sobre este concepto de esta medicina con estilo de vida, con estilo de bienestar. Vaya, pues sí, les cuento por si alguien está interesado entonces.
Pueden seguirme en mi página de Instagram como doctor.armando. También está la página del centro al que pertenezco, que se llama Biosalud HN, que es donde doy consultas. Estoy ubicado en el Hotel Plaza Florencia, en el Boulevard Suyapa, o sea, bien accesible el lugar. Y pueden hacer su cita al 2239-0142 o escribiendo directamente a cualquiera de las páginas de Instagram que les he mencionado. Además, suelo dar talleres o capacitaciones para empresas en temas de bienestar, de estilo de vida, de salud, y pues también es otra opción, ¿verdad? Así que Sí, otra esto, herramienta. sí, y también si alguien está interesado, ¿verdad? Cuando hay actividades que no son, que son sin fines de lucro, como en este caso, también participar en algún programa, en algún taller, esto es con gusto, ¿verdad? Que me interesa educar porque de hecho que creo que es pilar. Así que si en algo podemos transmitir esto poquito que vamos adquiriendo y que vamos viviendo, pues con gusto. Y te agradecemos nuevamente por tu tiempo. Si has llegado hasta aquí, gracias a ti también por escucharnos. Ya lastimosamente nos tenemos que retirar, nos tenemos que despedir con muchas ganas de seguir adelante, ¿verdad? En este tema. Así que nos toca hacer la tarea, nos toca sacar ese journaling, apuntar a diario nuestras emociones, lo que comemos, lo que estamos consumiendo. Saben que sus cuentas bancarias no saben cuánto están consumiendo en comida, comida no saludable. Ahí le dejamos la tarea a ustedes. Gracias por el tiempo de todos, así que nos despedimos hasta la próxima porque traemos buenos temas en nuestro podcast, así que manténganse pendientes y le agradecemos nuevamente al doctor por todo su conocimiento y por este nuevo punto de vista hacia la salud y hacia la medicina. Así que recordemos que salud y bienestar sin obsesiones. Hasta la próxima, chicos y chicas. Bye, Chao. besitos. Bye.